Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos tutoriales con algunos consejos de cuidado o reparación de accesorios. En este caso tengo aquí un par de botas Burdeos, como podéis ver, que bueno, podrían estar un poquito mejor de lo que están. Veis que las punteras están bastante desgastadas, sobre todo el color, y arañadas. A los tacones se les ha puesto la tapa nueva y la verdad es que bueno, pues necesitan un poquito, una pequeña reparación para que vuelvan a estar como nuevas. Así que si queréis ver cómo las dejo, seguid viendo el vídeo. Si sois seguidoras de mi canal, puede que estas botas ya os suenen porque os hablé de ellas en un vídeo review a fondo sobre las mismas botas, pero en color camel. Os lo dejo por aquí enlazado por si lo queréis recordar, porque son unas botas súper recomendables y como podéis ver, tan contenta estoy con ellas que me he hecho con las mismas en Burdeos. ¿Qué les pasa a estas? Pues que bueno, no están nuevas, están un poquito perjudicadas, pero voy a dejarlas como si estuviesen para estrenar. Si este es el primer vídeo mío que veis, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. Las botas por dentro ya las he limpiado y ahora os voy a enseñar únicamente cómo limpiarlas por fuera. Entonces vamos a empezar con una bayeta húmeda, simplemente pasándola por toda la superficie de piel. También las he limpiado ya por debajo, ¿vale? La suela, aunque la veáis así, pues ya está limpia. Siempre os recomiendo que empecéis limpiando por las suelas, porque si no, cada vez que apoyéis vais a ensuciar la superficie y luego pues vais a seguir ensuciando el resto de la bota. Entonces, muy importante quitar la suciedad de las suelas lo primero y después ya pasamos a lo que es la piel de la bota. Repetimos el proceso con las dos y a continuación voy a pasar a utilizar un producto especial para limpiar piel o para limpiar cuero. Es un producto que he utilizado un montón, de hecho queda poquito ya. Os lo dejo por aquí abajo enlazado y también alguna otra alternativa, según en el país que estéis encontraréis uno u otro. Si no encontráis ninguno, dejadme un comentario y os mando algún otro enlace. Y con este producto voy a pasar a aplicarlo en spray, simplemente por toda la bota, dejar actuar unos minutos y luego retirar. Este producto de HG, además de limpiar, la verdad es que nutre y repara un poquito la piel, ¿vale? Entonces, en cuanto lo apliquéis, además de limpiar cualquier suciedad que no hayáis quitado con la bayeta y con agua en esa primera pasada, vais a notar pues que la piel ya mejora un poquito en comparación con cómo estaba antes de aplicarle el producto. Os enseño que veáis una y otra, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Esta es una vez le he aplicado el producto limpiador. Veis que tiene mucho más brillo y está más nutrida la piel frente a esta, pues que todavía está un poquito más seca, más apagada y en definitiva pues con peor aspecto. Y una vez tengo las dos botas bien limpias, voy a empezar a reparar el color y para ello voy a utilizar una crema del mismo color que las botas. Ya veis que es el Burdeos Guinda, ¿os digo el nombre? Sí, es un Burdeos, ¿vale? Que de hecho es el mismo que utilicé para mi bolso de Chanel, que lo tenéis también el vídeo aquí enlazado por si lo queréis recordar. Y por tanto estas botas van a quedar súper bien combinadas con ese bolso, ya que es el mismo color de piel. Para recuperar el color lo voy a hacer en dos pasos. Primero voy a hacer una primera aplicación solo en las zonas que peor están, pues podéis ver aquí la puntera que necesita con urgencia esa restauración del color. En la otra básicamente lo mismo, veis que está muy desgastada. También tenemos algunas zonas por igualar, como esta zona de aquí, que tiene dos tonos de Burdeos, no sé si lo podéis ver bien, o esta de aquí, en la que hay como un corte del color. Y una vez haya aplicado el color en esas zonas más necesitadas, pasaré a aplicar la crema Burdeos por toda la superficie de la bota. La crema de color la podéis aplicar bien con un algodón o bien con un pincelito. Yo voy a utilizar las dos formas. Voy a usar el pincel para aplicar en estas zonas más necesitadas con mayor precisión y luego para la capa que daré por toda la bota pues lo haré en movimientos circulares con un algodón.
Importante también protegernos las manos porque esta crema la verdad es que mancha un montón. Así que voy a protegerme con unos guantes de látex. También la superficie donde trabajo veis que la tengo protegida, pero aún así pues podéis poner un papel de cocina, un pañito, ¿vale? Lo que necesitéis para intentar minimizar cualquier mancha. Entonces yo voy a empezar con la primera bota. Voy a mojar un poquito y empiezo a aplicar. Veis que es un color precioso, espectacular. Soy muy fan del Burdeos, que además esta temporada se ha convertido en el color de moda, pero bueno, es un color que siempre ha estado presente en mi armario a lo largo de los años porque me encanta para otoño y para invierno. De hecho, creo que tenéis algún vídeo aquí en el canal combinando Burdeos con diferentes colores en diferentes looks de otoño o de invierno. Os lo dejaré también por aquí enlazado, ¿vale? Por si queréis coger ideas e inspiración para combinar vuestras botas Burdeos o cualquier zapato Burdeos o cualquier accesorio que tengáis, porque es un color que queda increíble con un montón de combinaciones. Veis que tenemos esa primera capa de la puntera aplicada y ahora lo que voy a hacer es difuminar un poco para que luego no se vean cortes, ¿vale? Entonces con el algodón dobladito difumino así en pequeños movimientos circulares y veis que de esta forma no se va a notar un corte ni una diferencia entre un color y otro. Lo dejamos secar, mientras tanto voy a aprovechar a hacer la segunda, a buscar también pues alguna otra zona donde necesitemos esa reparación, como por ejemplo aquí en este roce del tacón, que también está un poquito rayado, ¿vale? Detalles que podamos mejorar, y ahora cuando tenga las dos comenzaremos con el siguiente paso. Una vez tenemos todas estas zonas cubiertas, vamos a dejar secar unas horas y después aplicaremos la crema por toda la superficie. Y ahora que ya tenemos esas primeras zonas secas, vamos a empezar a aplicar la crema de color por toda la superficie de la bota. Vuelvo a coger el algodón que había utilizado antes, mojo un poquito y empiezo a aplicar en movimientos circulares para que la crema vaya penetrando bien por todos los poros de la piel. Vamos a continuar por toda la bota, repetiremos con la segunda y ahora os enseño cómo queda. Os enseño que veáis la diferencia de esta zona a la que ya le he aplicado la crema de color frente a esta de aquí que todavía está sin aplicar nada. Una vez tenemos las dos botas, dejamos secar bien durante unas horas o incluso durante un par de días y después viene el siguiente paso. Una vez que la crema de color se ha secado, vamos a pasar al siguiente paso, que es crema Nivea de la lata azul, la clásica, la que uso siempre y lo mejor que podéis utilizar para tratar vuestra piel, nutrirla y que siempre esté como nueva. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, os aclaro que no pasa nada por este color blanco, ¿vale? Una vez la crema se absorbe y se seca, el color blanco desaparece y queda totalmente transparente. Vamos masajeando la piel, movimientos circulares, para que toda se absorba súper bien y la piel quede lo más hidratada posible. Vamos a continuar por la superficie de las dos botas y una vez tengáis toda la crema aplicada, os recomiendo con un pincel o con un cepillito de dientes que paséis por las costuras y por las uniones para quitar cualquier resto que haya podido quedar y que no queden pegotes de crema en las costuras, ¿vale? Esto es algo que podéis hacer cuando ya esté toda la crema aplicada y así os aseguráis de que no quedan esos pegotes. Una vez tenemos las dos bien untadas de crema, pasamos el pincel para quitar esos restos que os comentaba y dejaremos secar hasta que toda la crema se haya absorbido.
Una vez la crema se ha absorbido, veis lo brillantes y lo preciosas que quedan. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarles un trapo de algodón frotando bien para sacarles todo el brillo y quitar cualquier resto de crema que podamos tener. Y así es como ha quedado después de sacarle brillo. Veis que hemos recuperado el color, que la bota está con un brillo precioso. Obviamente tiene las arrugas pues que se hacen del uso, pero ya sabéis que es algo natural de la piel y que a mí la verdad no me disgusta. Así que vamos a pasar al último paso, que es aplicar este spray protector repelente del agua. Lo aplicamos siempre en exterior, en un espacio abierto, para evitar intoxicarnos. Y vamos a rociar bien el spray por toda la superficie de las botas para dejarlas protegidas de cara al futuro. Así que una vez apliquemos el spray van a quedar como nuevas y aguantarán mucho tiempo más, protegidas de la lluvia, de manchas, de suciedad y de cualquier cosa que les pueda caer. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.